Capítulo 5. La oración del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo. Comenzamos con la invocación Padre. Reinhold Schneider, en su interpretación del Padre Nuestro, escribe al respecto. Cito: el Padre Nuestro comienza con un gran consuelo. Podemos decir Padre. En esta sola palabra está contenida toda la historia de la redención. Podemos decir Padre porque el Hijo era nuestro hermano y nos ha revelado al Padre, porque por la acción de Cristo nos hemos convertido de nuevo en hijos de Dios. Fin de la cita. Ciertamente para el hombre de hoy, este gran consuelo de la palabra Padre no es perceptible sin más, pues en muchos casos la experiencia del Padre o falta por completo o está oscurecida por la insuficiencia de los padres. De modo que hemos de empezar aprendiendo de Jesús qué significa propiamente Padre. En boca de Jesús, el Padre aparece como la fuente de todo lo bueno, como la medida del hombre que se ha hecho justo, perfecto. Cito: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Fin de la cita. Mateo capítulo 5, versículo 44 y siguientes. El amor que va hasta el extremo, Juan capítulo 13, versículo 1, que el Señor ha cumplido en la cruz rezando por sus enemigos, nos muestra la esencia del Padre. Él es este amor. Gracias a que Jesús lo realiza, es plenamente Hijo y nos invita a convertirnos en hijos e hijas, de acuerdo con el mismo criterio. Tomemos en consideración un texto más. El Señor nos recuerda que los padres, cuando los hijos les piden pan, no les dan una piedra, y continúa así. Cito: pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden. Fin de la cita. Mateo capítulo 7, versículos 9 y siguientes. Lucas especifica estas cosas buenas que el Padre da. Cito: cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden. Fin de la cita. Lucas capítulo 11, versículo 13. Esto quiere decir el don de Dios, es Dios mismo. Eso bueno que Él nos da es el mismo. En este pasaje, de un modo inesperado, se hace evidente lo que está realmente en juego en la oración. No esta cosa o aquella, sino el hecho de que Dios quiere dársenos. Este es el don de todos los dones, lo único necesario. La oración es un camino para purificar progresivamente nuestros deseos, corregirlos y caer lentamente en la cuenta de lo que realmente necesitamos, Dios y su Espíritu. Cuando el Señor enseña a reconocer la esencia de Dios Padre a partir del amor a los enemigos y a encontrar allí su perfección, para de este modo hacernos hijos, también nosotros, la relación entre el Padre e Hijo queda de manifiesto plenamente. Se hace evidente que la figura de Jesús es el espejo en que reconocemos quién es Dios y cómo es Dios. A través del Hijo encontramos al Padre. Cito: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Fin de la cita. Le dice Jesús en el cenáculo a Felipe, en respuesta a la petición de este. Cito: muéstranos al Padre. Fin de la cita. Juan capítulo 14, versículo 8 y siguientes. Cito: Señor, muéstranos al Padre. Fin de la cita. Seguimos diciéndole nosotros a Jesús, y la respuesta sigue siendo el Hijo. A través de Él, y solo a través de Él, aprendemos a conocer al Padre. Y entonces se hace patente la medida y el criterio de la verdadera paternidad. El Padre nuestro no es la protección de una imagen humana en el cielo, sino que nos muestra desde el cielo, desde Jesús,
cómo podemos y debemos llegar a ser los hombres. Pero ahora debemos mirar más atentamente para comprobar que la paternidad de Dios tiene para nosotros, de acuerdo con el Evangelio de Jesús, dos dimensiones. Dios es, en primer lugar, nuestro Padre, en la medida en que es nuestro Creador, puesto que nos ha creado, le pertenecemos. El ser como tal viene de Él, y es por tanto bueno, deriva de Dios. Esto es válido para el ser humano de un modo muy especial. El Salmo 33, versículo 15, dice según su traducción latina: Él, que ha modelado los corazones de todos, atiende a todas sus obras. La idea de que Dios ha creado a cada hombre en particular forma parte de la imagen bíblica del hombre. Todo hombre es singular y como tal expresamente querido por Dios. Él conoce a cada individuo. En este sentido, ya en virtud de la creación, el hombre es de modo especial hijo de Dios, y Dios es su verdadero Padre. Que el hombre sea imagen de Dios es otro modo de expresar esta idea. Esto nos lleva a la segunda dimensión de la paternidad de Dios. Cristo es, de manera única, imagen de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, y Colonicenses, capítulo 1, versículo 15. Los padres de la Iglesia dicen, por eso, que Dios, al crear al hombre a su imagen, miró previamente a Cristo y creó al hombre a imagen del nuevo Adán, el hombre ejemplar. Pero ante todo Jesús es el Hijo, en sentido propio, de la misma naturaleza del Padre. Él quiere incorporarnos a todos a su humanidad y por lo tanto a su condición filial, a la plena pertenencia a Dios. De este modo, la filiación se ha convertido en un concepto dinámico. Todavía no somos plenamente hijos de Dios, sino que debemos llegar a serlo, cada vez más mediante la comunión, cada vez más profunda con Jesús. Ser hijo se identifica con el seguimiento de Cristo. La expresión Dios Padre se convierte así en una llamada a nosotros mismos, una llamada a vivir como niños, como hijos o hijas. Todo lo mío es tuyo, dice Jesús al Padre en la oración sacerdotal, Juan capítulo 17, versículo 10, y lo mismo le ha dicho el Padre al hermano mayor del Hijo pródigo, Lucas capítulo 15, versículo 31. A vivir de esta seguridad nos invita la palabra Padre. Así se supera también la quimera de la falsa emancipación situada al comienzo de la historia del pecado humano. Pues Adán, incitado por las palabras de la serpiente, quiere ser Dios y ya no necesita de Dios. Resulta palpable que ser hijo no es dependencia, sino aquel estar en una relación de amor que sostiene la existencia humana y le da sentido y grandeza. Queda por último la pregunta, ¿no es Dios también madre? Existe la comparación del amor de Dios con el amor de una madre. Cito, como un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo. Fin de la cita. Isaías capítulo 66, versículo 13. Cito. ¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta, no tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Fin de la cita. Isaías capítulo 49, versículo 15. El misterio del amor maternal de Dios sale a la luz de un modo especial, impresionante en la palabra hebrea Rabmin, que significa propiamente seno materno, pero que luego se convierte en designación de la compasión divina para con el hombre, la misericordia de Dios. En el Antiguo Testamento es frecuente que los órganos del cuerpo se empleen para designar las actitudes fundamentales del hombre o bien de los sentimientos de Dios. De manera parecida a como corazón o cerebro, siguen empleándose hoy para hablar sobre nuestra propia existencia. De este modo,
el Antiguo Testamento no presenta las esenciales actitudes fundamentales de la existencia mediante conceptos abstractos, sino en un lenguaje de imágenes corporales. El seno materno es la expresión más concreta del íntimo entregimiento de dos existencias y del cuidado a las criaturas débiles y dependientes, que está cobijada por entero corporal y anímicamente en el seno de la madre. El lenguaje de imágenes del cuerpo nos brinda de este modo una comprensión de los sentimientos de Dios hacia los hombres, más profunda que la que haría posible cualquier lenguaje corporal. Si bien, en este lenguaje formado a partir de la corporalidad del ser humano, el amor materno resulta incomparado a la imagen de Dios. Lo cierto, sin embargo, es que Dios nunca es designado o invocado como madre, ni en el Antiguo ni en un Nuevo Testamento. Madre es en la Biblia una imagen, pero no un título de Dios. ¿Por qué? Solo podemos tratar de entenderlo a tientas. Naturalmente, Dios no es ni varón ni mujer, sino precisamente Dios, el creador del varón y de la mujer. Las divinidades madre que rodeaban al pueblo de Israel, así como la Iglesia del Nuevo Testamento, presentan una imagen de la relación entre Dios y el mundo completamente opuesta a la imagen bíblica de Dios. Implican siempre y tal vez inevitablemente concepciones panteístas en las que desaparece la diferencia entre el creador y la criatura. El ser de las cosas y de los hombres aparece necesariamente desde esta óptica como una emanación del seno materno del ser que se prodiga en la multiplicidad de lo existente. En cambio, la imagen del Padre era y sigue siendo adecuada para expresar la diversidad entre creador y criatura, la soberanía de su acto creador. Solo mediante la exclusión de las divinidades madre pudo el Antiguo Testamento hacer madurar su imagen de Dios, la pura trascendencia de Dios. Pero aunque no podamos ofrecer un argumento concluyente, sigue siendo normativo para nosotros el lenguaje de las oraciones de la Biblia, en la que, como hemos dicho, pese a las grandes imágenes del amor materno, madre, no es un título divino, ni un modo de invocar a Dios. Nosotros rezamos como Jesús, sobre el telón de fondo de las Sagradas Escrituras. Nos ha enseñado a rezar, no como se nos ocurra o nos guste. Solo así rezamos bien. Por último, debemos reflexionar sobre la palabra nuestro. Solo Jesús podía decir con pleno derecho, Padre mío, porque solo Él es realmente el Hijo unigénito de Dios, de la misma naturaleza del Padre. Todos nosotros, en cambio, debemos decir Padre nuestro. Solo el nosotros. De los discípulos podemos llamar Padre a Dios, porque solo por la comunión con Jesucristo nos convertimos realmente en hijos de Dios. De modo que el término nuestro es sumamente exigente. Reclama de nosotros que salgamos del encerramiento de nuestro yo. Reclama de nosotros que nos adentremos en la comunidad de los demás hijos de Dios. Reclama de nosotros que nos despojemos de lo meramente propio, de lo que nos separa. Reclama de nosotros que aceptemos al otro, a los otros, que les abramos nuestro oído y nuestro corazón. Con la palabra nosotros decimos sí a la iglesia viva en la que el Señor quiso reunir a nuestra familia. De modo que el Padre Nuestro es una oración muy personal, a la vez que plenamente eclesial. Al rezar el Padre Nuestro, rezamos con nuestro propio corazón, pero a la vez rezamos en comunión, con toda la familia de Dios, con los vivos y los muertos, con los hombres de todas las condiciones, todas las culturas, todas las razas. El Padre Nuestro, ignorando fronteras, hace de nosotros una familia. Partiendo de este nosotros, entendemos asimismo el añadido que estás en el cielo.
Con estas palabras, no desplazamos a Dios Padre a algún astro lejano, sino que expresamos que nosotros, pese a tener distintos padres terrenales, venimos todos de un único Padre, que es la medida de toda paternidad y su origen. Cito: dobló las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra. Fin de la cita. Efesios capítulo 3, versículo 14 y siguientes. En el trasfondo oímos las palabras del Señor. Cito: y no llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre en el cielo. Fin de la cita. Mateo capítulo 23, versículo 9. La paternidad de Dios es más real que la paternidad humana, porque en último término recibimos de Dios nuestro ser, porque Él nos ha pensado y querido eternamente, porque Él nos ha otorgado la verdadera casa paterna, que es la eterna, y si la paternidad terrenal separa, la celestial une. El cielo significa, por tanto, aquella otra altura divina de la que todos venimos y hacia la que todos debemos ir. La paternidad en el cielo nos remite a ese nosotros, amplio que rebasa todas las fronteras, derriba todos los muros e insatura la paz.